Amén. Dios me los bendiga a cada uno de mis hermanos en esta hora. Y hoy doy gracias a Dios porque una vez más estoy con ustedes. Vamos a orar en esta hora. Señor Dios eterno, Padre santísimo, a ti sea la gloria y la honra. Gracias, Señor, porque seremos bendecidos una vez más con tu palabra. Por medio de esta historia nos hablarás y nos enseñarás. Te agradezco, Padre Santísimo, a ti sea la gloria y la honra. Amén. Ni más ni menos, empezamos con esta historia evangelística, la cual tiene por título No se lo esperaba. Esta historia, la cual se trata, cuando se derrumbó el techo y Alfredo cayó en medio de las llamas, él creyó haber visto el infierno. Y empecemos con esta historia. Vemos en un lugar antihigiénico a Pancho y a Carlos. Pancho le dice a Carlos, Carlos, ¿es este el lugar? Carlos responde, sí. Trae la gasolina y sígueme. ¿Cuánto te está pagando el dueño para quemar esto? Carlos le responde, $1,000 ahora y otros $1,000 cuando queden solo cenizas. Carlos le dice a Pancho, ahí va, Pancho, corre. Pancho empieza a correr y le responde, ya voy. De pronto Carlos tropieza sobre un galón de gasolina y dice, ¡ay, tropecé! ¡No! De pronto las llamas empiezan a envolver a Carlos. Uno de los bomberos pregunta, ¿dónde es el incendio? Y uno de sus compañeros le responde, en el depósito, en la esquina de Viña y Palmas. La gente se reunió para ver el incendio que quemaba todo el edificio. Y una de las personas que estaba allí pensó en sí, hombre, Carlos tiene que estar muerto. Nadie podría salir vivo de allí. Y una joven dijo, ¿crees que provocaron el incendio? Los bomberos subieron al techo. Un bombero dijo a otro llamado Alfredo, Alfredo, regresa, se va a derrumbar el techo. De pronto, llamado Alfredo, cayó. Y uno de los compañeros de Alfredo empieza a gritar diciendo, envíen un equipo al segundo piso. Quizás Alfredo aún esté vivo. Otro compañero responde, lo encontré, está aquí. Y entre ellos decían, ¿crees que sobreviva? El otro respondió, no sé. Otros compañeros decían, casi muere, lo están llevando al hospital. Y uno por allí dijo, pobre Alfredo. 2 semanas después, Alfredo estaba en el hospital. Le visitaron 2 compañeros y uno de ellos le dice, el incendiario no tuvo tanta suerte. Y el otro compañero le dijo, encontramos su cuerpo en el primer piso. Pasados los días, a la semana siguiente, llega la esposa de Alfredo a visitarlo con una persona. Su esposa le dice, cariño, él es Roberto Núñez, quería conocerte. Roberto dice, hola Alfredo, hemos estado orando por ti. Alfredo responde, gracias, ya estoy mucho mejor, pero lo pasé muy mal. Alfredo sigue diciéndole, todavía tengo pesadillas, las llamas, el humo, fue un infierno. Suspiró la esposa de Alfredo y le dice, cariño, tengo que irme, volveré pronto. Roberto le dice a Alfredo, ya tienes una idea de cómo es el infierno, pero es aún mucho peor. Alfredo le pregunta a Roberto, ¿es usted un experto en cuanto al infierno? Roberto le dice, no, pero Jesús lo es. Alfredo responde, ¿por qué? Roberto le dice, Alfredo, él tiene que saber acerca del infierno. La Biblia nos dice que él lo creó. Alfredo dice, ¿qué?
¿Se da cuenta lo que dice? Significa eso, que Jesús es Dios. La palabra de Dios dice en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 3, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Roberto dice, Alfredo, Jesús es Dios, y describió el infierno como un lugar terrible. Constantemente Jesús estaba advirtiendo acerca de él. Alfredo le dice, caramba, creía que el infierno era solo una experiencia para maldecir. Roberto le responde, no, es un lugar muy real. De hecho, Jesús relató una historia acerca del infierno. ¿Deseas escucharla? Se trata de alguien que en verdad lo vio. Cuenta de que había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía banquete con esplendidez. Lo tenía todo. Había también un mendigo llamado Lázaro, el cual estaba echado a la puerta de él, lleno de llagas, y deseaba saciar de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Esto lo podemos ver en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 19 al 21. Y aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico, y fue sepultado. Lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 22. Roberto le pregunta a Alfredo, ¿a dónde crees que fue él? Siguió contando Roberto, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormento, y vio a Abraham de lejos. Entonces dijo, ten misericordia de mí, y envía a Lázaro, que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque soy atormentado en esta llama. Esto lo vemos en el libro de San Lucas, capítulo 16, versículo 23 al 24. Y siguió contando. Y Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, mas ahora éste es consolado y tú atormentado. Eso lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 25. Roberto le dice, Alfredo, entre ellos había un gran abismo que ninguno podía pasar. Y en esta historia Jesús nos dio varias enseñanzas acerca del infierno. Esto lo vemos en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 26. Y siguió contando Roberto. Y en el infierno la gente lo recuerda todo. Tiene sed, puede ver y oír. Puede pensar y sentir dolor. Y el hombre rico estaba preocupado por sus 5 hermanos que no eran salvos. Escucha lo que le pidió a Abraham. Te ruego que envíes a Lázaro para advertir a sus hermanos acerca del infierno y lo terrible que era. El hombre rico que era atormentado decía, por favor, padre Abraham. Roberto le seguía diciendo a Alfredo. El hombre rico argumentó que ellos creían si alguien volvía de los muertos. Pero Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Esto lo podemos ver en el libro de Lucas, capítulo 16, versículo 31. El infierno es como un horno de fuego que nunca se apaga. Es el lugar donde los que no son salvos gimen y crujen los dientes de dolor. Es un lugar de gritos y tormentos. Allí maldicen a Dios porque ya no tienen ninguna esperanza. Alfredo le pregunta, ¿alguna vez pueden salir de allí? Roberto responde, una vez que la gente muere sin el perdón de Dios, no tiene otra oportunidad.
prosiguió contando Roberto. Al final, Jesucristo se sentará en un gran trono blanco, mirando a los millones que han muerto en sus pecados. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 y Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Ese será el día del juicio. Todos los que no hayan creído en su palabra serán lanzados al lago de fuego por toda la eternidad. Alfredo dice, realmente me ha asustado. Allá iré yo, ¿verdad, Roberto? Roberto responde, sí, Alfredo, pero escucha esto. Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Alfredo, Dios te dio una salida. Lo podemos ver en el libro de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Roberto le dijo, Jesús sabía que irías al infierno. Por eso vino del cielo por ti. Él sabía que eras culpable y que estabas totalmente perdido. Por tanto, Él pagó un precio horrible. Tomó todos los pecados de la humanidad y los llevó sobre su cuerpo, que era sin pecado. Lo torturaron y lo clavaron en una cruz, derramando así su sangre preciosa para limpiar tus pecados. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. San Juan capítulo 3, versículo 16. Jesús murió, fue sepultado y 3 días después resucitó de entre los muertos. Alfredo, este es el regalo de amor que Dios te ha dado. Alfredo pregunta, ¿por qué es su regalo de amor? Roberto responde, Dios te ha dado la oportunidad de liberarte de todos tus pecados y así ir al cielo cuando mueras. Alfredo responde, quiero ese regalo, no quiero ir al infierno, me da miedo ser juzgado por Jesús. Sin Él estoy perdido. Roberto le dice, la única forma de que no enfrentes su juicio es volviendo a Él. Con el temor de Jehová, el hombre se aparta del mal. Proverbios capítulo 16, versículo 6. Roberto le dice, ve a Jesús, confía en el sacrificio que Él hizo para pagar por tu vida de pecado y tus malos pensamientos. Cree en el Señor Jesucristo, recíbelo como tu Salvador y Él habitará en tu corazón. Eso lo podemos leer en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 16. Alfredo responde, lo haré, y dice, Señor Jesús, sálvame, sé mi Salvador, no mi juez. Yo sé que he pecado, Señor, perdóname. Jesús, te amo. Gracias. Ahora Alfredo es una nueva criatura. Lo podemos leer en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 16. Vemos que ser perdonado por Dios es lo más importante en la vida. Algún día moriremos y aunque no querramos admitirlo muchas veces, seremos juzgados. Dios tiene un registro completo de todo lo que hemos hecho y pensado, dicho o no hecho. Así que vemos que Alfredo acepta en su corazón a Dios. No podemos escapar al leer esa historia. Te diste cuenta de la situación. Ahora no tienes excusa. El cielo o el infierno. Nosotros decidimos. Acabamos de escuchar la historia de un bombero llamado Alfredo. Estuvo mal en el hospital por causa del incendio. Gracias a Dios que tuvo misericordia de la vida de Alfredo. Y él entregó su vida a Cristo por medio de este instrumento que fue una bendición. Nosotros a donde vayamos debemos ser instrumentos de bendición. Así como utilizó a Roberto. Roberto
fue un instrumento de parte de Dios para hablarle la palabra de Dios a Alfredo. Nosotros somos instrumento de luz. La palabra de Dios dice en el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 4. Busqué a Jehová, y él me oyó, y me libró de todos mis temores. Y en el libro de Isaías, capítulo 55, versículo 6, dice: Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito y alabado sea nuestro Dios. En esta hora vamos a orar. Aleluya. Bendito sea nuestro Dios, Padre Santísimo. Gracias te damos, Señor, porque tú eres quien tienes en tus manos nuestra vida. Ten misericordia de nosotros. Sea usted primeramente perdonando nuestros pecados. Ayúdanos a estar bien delante de tu presencia cada día que pase. Señor, sea usted perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Padre bendito, sea usted obrando en nuestro corazón y que seamos hallados como buenos obreros para no tener que avergonzarnos delante de tu presencia. Sabemos, Señor, que seremos juzgados. Ayúdanos a hacer todo lo bueno delante de tu presencia como haciéndolo para usted. Bendito y alabado sea, Señor, por toda la eternidad. Creemos que tú eres un Dios, eres nuestro refugio, nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gracias a ti, Señor, tenemos la vida. Te agradezco por esta enseñanza. Gracias por tu palabra, porque tú nos hablas día tras día de una u otra manera. Aleluya. Amén. Sean bendecidos mis hermanos con la bendición de nuestro Dios en todo tiempo. Amén. Y no te olvides de dar un like para seguir subiendo este tipo de historias evangelísticas. Bendiciones.